¿Alguna vez has escuchado de alguien que, por explorar lo paranormal, terminó pagando un precio mortal? Bueno, esta es la historia de Juan Ramón Sáenz, un locutor que no solo se hizo famoso por su programa de terror, La Mano Peluda, sino que terminó siendo parte de uno de los casos más extraños y escalofriantes que se recuerdan en México. Juan Ramón nació el 19 de octubre de 1961 en la Ciudad de México. Y aunque en un inicio parecía que su destino estaba lejos del entretenimiento, porque estudió Derecho y trabajó como criminólogo, la vida tenía otros planes para él. Fue en los 80 cuando decidió mudarse a Estados Unidos, donde comenzó a experimentar con el mundo de la radio. Poco a poco, su voz se hizo conocida, pero sería años más tarde, al regresar a México, cuando alcanzaría la verdadera fama. En 1995, junto con Mario Córdoba y Rubén García Castillo, fundó La Mano Peluda, un programa que cambió las reglas del juego en la radio. ¿La idea? Muy sencilla, las personas llamaban en vivo para contar sus historias de terror, muchas de ellas basadas en eventos supuestamente reales. La fórmula fue un éxito instantáneo, porque ¿quién no quiere escuchar algo aterrador antes de dormir? Pero cuidado, porque no era un simple programa de sustos. Juan Ramón y su equipo se atrevían a explorar lo inexplicable, sucesos sobrenaturales, maldiciones, rituales, todo aquello que pareciera desafiar la lógica. Y aquí va un dato que pocos conocen. El primer conductor del programa fue Rubén García Castillo, pero tras un tiempo empezó a tener pesadillas recurrentes, al grado de que decidió dejar su puesto. Fue entonces que Juan Ramón asumió la conducción en 1999, aunque poco sabía que al hacerlo, se estaba acercando al que sería el caso más inquietante de su vida. ¿Y quién era ese hombre que cambiaría todo? Josué Velázquez. En el año 2002, un joven de 20 años llamó al programa asegurando haber hecho un pacto con el diablo. Así es, no era una simple historia para asustar a la audiencia. Este tipo decía que tenía pruebas de su trato con Lucifer y que necesitaba ayuda urgente para liberarse de él. ¿Intrigado? Bueno, agárrate, porque lo que Josué contó en esa llamada marcó un antes y un después en La Mano Peluda. Era 2002, una noche como cualquier otra en La Mano Peluda. Juan Ramón Sáenz estaba acostumbrado a recibir todo tipo de historias. Casas embrujadas, brujerías, encuentros con fantasmas, pero nada lo preparó para lo que estaba por escuchar. Del otro lado del teléfono, un joven que se identificó como Josué Velázquez comenzó a hablar. Su voz era grave, pausada, y lo que relató dejó helados a todos los que escuchaban. Yo hice un pacto con el diablo, confesó, directo, sin rodeos. A medida que avanzaba su relato, se sentía el peso de cada palabra. Según Josué, llevaba años intentando contactar con entidades oscuras para solucionar sus problemas económicos. Y lo logró. Según él, Lucifer aceptó un pacto. A cambio de riqueza, Josué debía cumplir ciertos rituales que al principio parecían sencillos. Pero pronto, las cosas se pusieron macabras. Primero fue el sacrificio de animales. Luego, vino algo mucho peor, el sacrificio de un recién nacido. Y sí, así como lo estás pensando, Josué admitió que lo hizo. A estas alturas, Juan Ramón y los oyentes no sabían si estaban escuchando un caso de terror paranormal o el testimonio de un criminal. Pero eso no fue todo. Josué también contó que, como parte del pacto, Lucifer le entregó un objeto muy especial, el Anillo de Salomón. Según la leyenda, este anillo tiene el poder de controlar a los demonios, pero su precio no era barato. Para obtenerlo, Josué tuvo que sacrificar a su propia abuela. Sí, la misma mujer que lo había cuidado de niño. Las descripciones eran tan detalladas, tan frías, que era imposible no sentir escalofríos. Josué contó cómo asfixió a su abuela y cómo después del ritual, el cuerpo simplemente desapareció. Y por si todo esto no fuera suficientemente escalofriante, Josué explicó que, aunque había obtenido grandes sumas de dinero, hasta $15,000 en un día, las condiciones del pacto eran cada vez más sofocantes. No podía compartir el dinero, debía gastarlo en un solo día, y si rompía alguna regla, moriría.
Para entonces, Josué ya no veía el pacto como un beneficio, sino como una maldición. Estaba atormentado por espíritus y voces que le recordaban que su destino era el infierno. Por eso llamó a Juan Ramón, buscando desesperadamente ayuda. Juan Ramón, conocido por su profesionalismo, mantuvo la calma. En lugar de rechazarlo o condenarlo, decidió ayudarlo. Invitó al programa al pastor Roberto Guaso, quien intentó hacer una oración en vivo para liberar a Josué de su pacto. Lo que sucedió esa noche es algo que muchos recuerdan como uno de los momentos más tensos y aterradores en la historia del programa. Mientras el pastor recitaba las oraciones, Josué comenzó a gritar que no podía abrir su Biblia, que estaba sellada. Luego dijo que veía sombras y seres que lo observaban fijamente. Y ahí fue cuando las cosas se salieron de control. En medio de la transmisión se escucharon ruidos extraños, risas, gruñidos y susurros que no provenían de ninguno de los participantes. Una pantalla en el estudio se quebró de punta a punta sin que nadie la tocara. Juan Ramón relató después que sintió un aire frío bajo la mesa y que las hojas de su propia Biblia se enrollaban solas. La llamada terminó abruptamente cuando Josué aseguró que los demonios lo estaban atacando por contar su historia. Entre gritos y súplicas, la comunicación se perdió, dejando a todos en el estudio y a los oyentes en un estado de shock total. Tras ese episodio, La Mano Peluda alcanzó niveles de popularidad nunca antes vistos. Todos querían saber qué había pasado con Josué. Pero lo que pocos saben es que esta llamada también marcó el inicio de una cadena de eventos extraños que afectarían no solo a Josué, sino también a Juan Ramón y al equipo del programa. Lo que ocurrió después cambió la vida de todos los involucrados. Antes de contártelo, escribe en comentarios si te está gustando la historia. Seguimos. Después de aquella aterradora llamada, la vida de Juan Ramón Sáenz y del equipo de La Mano Peluda nunca volvió a ser la misma. Para algunos, se trató de una simple coincidencia. Para otros, las experiencias vividas en ese programa dejaron una huella sobrenatural que los acompañaría para siempre. En los días posteriores a la llamada, varios miembros del equipo reportaron fenómenos inexplicables. Luces que se encendían y apagaban solas, susurros en el estudio y una sensación constante de que algo o alguien los observaba. Juan Ramón, que siempre había sido escéptico ante estas cosas, comenzó a cuestionar lo que realmente había ocurrido esa noche. Sin embargo, lo más extraño fue lo que pasó con Josué. Después del ataque que sufrió en plena transmisión, se supo que fue hospitalizado de emergencia. Según el propio Josué, los mismos demonios que lo acosaban lo habrían apuñalado en el abdomen con un crucifijo. ¿Cómo sucedió esto? Nadie lo sabe con certeza. Pero ese evento marcó el final de cualquier comunicación directa entre él y el programa. A pesar de esto, el caso de Josué quedó grabado en la memoria colectiva, no solo como uno de los episodios más populares de La Mano Peluda, sino también como uno de los más enigmáticos. Pasaron casi 9 años antes de que Juan Ramón Sáenz volviera a cruzarse en el camino de Josué Velázquez. Era 2011, y Juan Ramón ya no era conductor de La Mano Peluda. Había dejado el programa en 2010 para enfocarse en otros proyectos relacionados con lo paranormal, entre ellos colaboraciones en programas de televisión como Extranormal. Fue precisamente en este programa donde Josué reapareció. Contra todo pronóstico, estaba vivo. No se había suicidado ni había sido encerrado en un hospital psiquiátrico, como muchos rumores sugerían. Pero su reaparición no fue casual. Josué había exigido que Juan Ramón estuviera presente para entrevistarlo nuevamente. La reunión se llevó a cabo en condiciones muy particulares. A petición de Josué, se realizó en un barco en medio de un lago, con estrictas medidas de seguridad para evitar que alguien más descubriera su paradero. Según él, el agua ayudaba a mantener alejados a los demonios y evitaba que los presentes fueran atacados. Cuando Josué llegó al barco, llevaba una capa de piel de animal y un hueso humano, objetos que, según explicó, usaba como protección. También portaba un guante negro en la mano derecha para ocultar el anillo que había recibido en su pacto. Saludaría a todos los presentes con la mano izquierda, excepto a Juan Ramón, a quien saludó con la mano derecha en un gesto que muchos consideran el inicio de un nuevo ritual. La entrevista fue incómoda desde el principio. Josué comenzó a experimentar temblores y problemas para respirar, diciendo que los demonios lo atacaban.
relató cómo había intentado liberarse de su pacto a lo largo de los años, pero aseguró que aún le faltaba dar un último paso para quedar libre. Por su parte, Juan Ramón se mostraba visiblemente nervioso. Aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que algo lo perturbaba profundamente. Al final de la entrevista, trató de cerrar con un mensaje positivo, diciendo que pronto celebrarían juntos la liberación de Josué. Pero tristemente, esa celebración nunca ocurrió. Tan solo 10 días después de esa entrevista, Juan Ramón Sáenz falleció a los 44 años en circunstancias que aún hoy son un misterio. Oficialmente, se dijo que murió por un paro respiratorio causado por una bacteria gastrointestinal o por un cuadro agudo de peritonitis. Sin embargo, para quienes conocían la historia de Josué, esas explicaciones nunca fueron suficientes. Muchos creen que su muerte fue consecuencia directa del reencuentro con Josué y del apretón de manos que ocurrió durante la entrevista. Se especuló que ese gesto pudo haber sido el último paso que Josué necesitaba para liberarse de su pacto. Pero Juan Ramón no fue la única víctima. En los días posteriores a la entrevista, el camarógrafo que estuvo presente fue operado de emergencia por una hernia y Mario Estrada, el conductor de Extranormal, sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Además, el pastor Roberto Guaso, quien había participado en la primera llamada de Josué en La Mano Peluda, también murió poco después. Estos eventos llevaron a muchos a creer que Josué había desatado una maldición, no solo sobre Juan Ramón, sino sobre todos los que alguna vez intentaron ayudarlo. La muerte de Juan Ramón Sáenz marcó un antes y un después en la historia de lo paranormal en México. Para muchos, fue una coincidencia desafortunada. Para otros, un claro ejemplo de cómo lo sobrenatural puede cobrar facturas muy altas. Una de las teorías más populares es que el apretón de manos entre Juan Ramón y Josué fue un ritual encubierto, un acto simbólico que permitió a Josué transferir su carga maldita al locutor. Según esta versión, Sáenz no era consciente de lo que estaba ocurriendo, pero su muerte sería el precio necesario para liberar a Josué de su pacto. Otra hipótesis sugiere que Josué nunca fue completamente honesto en su relato. Algunos creen que utilizó su historia como una herramienta para manipular a los demás y cumplir sus propios objetivos, dejando un rastro de tragedia a su paso. Aún así, el impacto que tuvo su relato en quienes estuvieron involucrados con él sigue siendo inquietante. Y luego están quienes piensan que todo fue un caso de sugestión colectiva. Según esta teoría, la atmósfera cargada de miedo, los relatos impactantes y las coincidencias trágicas llevaron a las personas a conectar eventos que en realidad no estaban relacionados entre sí. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a quienes vivieron de cerca los fenómenos paranormales asociados con Josué. Lo más inquietante de esta historia es que Josué no desapareció por completo después de la muerte de Juan Ramón. En 2022, apareció nuevamente para relatar su versión de los hechos. Según él, ya no forma parte del pacto con Lucifer, pero admite que sigue involucrado en prácticas oscuras. En su testimonio, Josué negó haber tenido la intención de dañar a Juan Ramón, pero dejó entrever que había fuerzas mayores interesadas en la muerte del locutor. Estas declaraciones solo aumentaron el misterio y llevaron a más preguntas. ¿Quién o qué quería muerto a Juan Ramón? ¿Fue realmente un ritual satánico lo que acabó con su vida? A más de una década de su muerte, Juan Ramón Sáenz sigue siendo recordado como una de las figuras más emblemáticas de lo paranormal en México. Su trabajo en La Mano Peluda y su valentía para enfrentar historias que otros no se atrevían a tocar lo convirtieron en un ícono del género. Sin embargo, su vida y su muerte están inextricablemente ligadas al caso Josué. Lo que comenzó como una simple llamada radial se convirtió en una cadena de eventos que aún hoy provoca escalofríos. Este caso nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Existe realmente un precio por explorar lo desconocido? ¿Hasta qué punto es seguro adentrarse en lo paranormal? Una cosa es segura: la historia de Juan Ramón Sáenz y Josué Velázquez seguirá viva, aterrorizando e intrigando a quienes se atrevan a escucharla.